Si pensabas que las notas y calificaciones solamente existían en el mundo estudiantil y que no tenían nada que ver con el mundo de las finanzas personales, estás equivocado, ya que todos nosotros, o prácticamente todos, tenemos una calificación o un puntaje, por así decirlo, que indica qué tan buenos o malos pagadores somos y qué tanto riesgo toma una persona o institución si nos presta dinero. Entonces, si querés saber cuál es tu calificación y también querés ver cómo mejorarla o cómo generarla si no tenés todavía historial, quédate en este video que vamos a ver justamente de esto. Imagínense que viene una persona que ustedes no conocen y les pide un préstamo. Ustedes obviamente antes de entregarle su dinero a esta persona van a querer tener un poco de información sobre la misma y saber si tiene un buen historial pagando créditos en el pasado, o sea, si es un buen o mal pagador, para ahí definir si quieren prestarle dinero en primer lugar y en qué condiciones se lo prestan. Si ustedes por ejemplo van y preguntan y muchas personas les dicen que son excelentes pagadores y que siempre todos los créditos que han tenido los han pagado en fecha y correctamente, ahí seguramente no les cueste demasiado a ustedes darle el préstamo y lo van a hacer en buenas condiciones. Pero si por ejemplo les dicen que no siempre pagan en fecha, que son un poco complicados, que hay que perseguirlos para que paguen y demás, seguramente decidan o no prestarle nada o prestárselos con tasas de interés más altas para poder un poco cubrir su riesgo. En el mundo de los bancos y entidades financieras pasa exactamente lo mismo. Todos los días llegan nuevas personas pidiendo créditos, tarjetas y demás, y el banco tiene que tener una forma de poder evaluar qué tan buena o mala pagadora puede ser esa persona para ver en qué condiciones le presta el dinero, si es que se los presta. Entonces justamente eso es esta calificación que mencionaba antes, también se conoce como perfil crediticio, y es algo que todos los bancos y financieras revisan antes de otorgarnos un crédito. Si queremos mirar por nuestra cuenta cuál es nuestra calificación, en el caso de Uruguay tenemos que recurrir a la herramienta llamada Central de Riesgos del Banco Central, y ahí es donde va a estar nuestra calificación, y esto es una de las cosas principales que van a mirar las entidades antes de prestarnos dinero. Antes de pasar directamente a ver cómo hacemos para saber nuestra calificación en el Banco Central, tenemos que entender cómo se construye este indicador. Y básicamente se construye mediante información que le brindan las entidades financieras y los bancos a el Banco Central todos los meses, donde indican qué tan buenos o malos pagadores somos. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito del Banco Itaú, el Banco Itaú está obligado a mandar al Banco Central todos los meses la información de qué tipo de crédito tengo con ellos, qué tipo de límite de crédito, cuánto pagué o cuánto debo y demás. Lo mismo pasa con otras tarjetas. Si tenemos otro banco, también ese otro banco va a mandar la información sobre nosotros, y también si tenemos algún tipo de préstamo o crédito, las entidades financieras lo van a reportar todos los meses al Banco Central. Y acá cabe aclarar que no tiene una mejor calificación aquella persona que no tiene ningún tipo de deuda. La persona que no tiene ninguna tarjeta, no tiene ningún préstamo, no tiene nada, esa persona no va a tener un historial, que esto no es necesariamente bueno, porque como les decía antes, si vamos a pedir un préstamo para comprar una casa, para comprar un auto, o vamos a pedir una tarjeta de crédito, cuando el banco o financiera vea que no tenemos ningún tipo de historial, va a desconfiar un poco porque no va a saber si prestarnos o no, o a qué tasa prestarnos, porque no tenemos ningún tipo de historial de si somos buenos o malos pagadores. Entonces, si nos prestan, va a ser menos dinero y con peor tasa de interés que si tuviéramos un historial de buenos pagadores. Para aquellas personas que no tienen ningún tipo de registro dentro de la central de riesgo, una de las formas más fáciles de poder tener registros y tener una buena calificación es pedir una tarjeta de crédito que esté a su nombre, o sea, no una extensión de otra persona, sino una tarjeta específica de ustedes, y usarla aunque sea con gastos mínimos para que el banco reporte a el Banco Central que son buenos pagadores y que pagan siempre en fecha y correctamente. Y acá una recomendación es que si están estudiando puedan pedir una de las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos para estudiantes, que tienen montos de límite bastante bajos, pero que les va a servir igual para poder generar este historial y que se la van a dar sin tener ningún tipo de historial crediticio. Entonces, ahora que entendemos esto, vamos a ver qué tipo de información podemos ver en la central de riesgos del Banco Central, que es donde van a estar todos estos reportes que les mencionaba antes. Para poder ver esta información tenemos que crearnos un usuario en la página del Banco Central, y ahí con nuestra cédula vamos a poder llegar a lo que vamos a ver ahora. Le voy a dejar los links en la descripción para que puedan hacerlo y ver su calificación. Una vez que tenemos creado nuestro usuario, simplemente tenemos que poner el periodo de que queremos sacar el reporte y poner nuestra cédula y confirmar que no somos un robot y poner siguiente. Una vez que entramos a la pantalla inicial de la central de riesgo del Banco Central, vamos a ver nuestro nombre, nuestro documento, y abajo vamos a ver el desglose de toda la información que fue reportada sobre nosotros por parte de los bancos y entidades financieras.
Acá les recomiendo que seleccionen la opción del medio, que les va a mostrar sus gastos en moneda nacional, en pesos uruguayos, y los gastos en moneda extranjera, en dólares. En la parte de arriba en gris nos va a mostrar un resumen de todo lo reportado. En el primer renglón donde dice vigente vemos los saldos que tenemos a pagar en pesos y en dólares, y acá esta es la información que le reporta el banco al cierre del mes, pero si ya lo pagaron no se preocupen porque al mes siguiente eso en realidad va a desaparecer, pero les aparece en teoría lo que tienen que pagarle al banco. Y luego el otro dato importante que podemos ver es lo que se llama contingencias, que es básicamente el límite de crédito que vamos a tener en el caso de tarjetas de crédito. Si queremos ver el desglose de quiénes son los bancos y entidades que reportaron información sobre mí, podemos poner el botón de abrir todo o ir abriendo de a uno cada uno de los bancos que aparecen acá. En mi caso aparecen solamente las 3 tarjetas de crédito que tengo y las 3 me han calificado con una calificación de 1C. Y acá hago un pequeño paréntesis para explicar cómo son los rangos de calificaciones para entender si 1C es una buena calificación o es una mala calificación. Básicamente los rangos van del 1 al 5, siendo el 1 la mejor calificación y el 5 la peor. Vamos a ver brevemente, sin entrar mucho en detalle, de qué se tratan estas calificaciones. La mejor calificación que podemos tener es 1C, que lo definen como deudores con capacidad de pago fuerte, seguido de la categoría 2A, que la definen como deudores con capacidad de pago adecuada. Luego la categoría 2B, que se llama deudores con capacidad de pago con problemas potenciales. Seguido de la categoría 3, que se llama deudores con capacidad de pago comprometida. A la categoría 4 se la llama deudores con capacidad de pago muy comprometida. Y la quinta y última categoría se le llama deudores irrecuperables. Para que se hagan una idea de cómo está Uruguay en cuanto a perfiles crediticios, hay casi 2 millones de personas que cuentan con registros dentro de la central de riesgo del Banco Central, y de esos 2 millones se reparten básicamente en 3 categorías. El 65% está dentro de la categoría 1C, lo que es muy bueno porque la mayoría de estas 2 millones de personas están en un muy buen perfil crediticio. Seguido de el perfil número 3 que veíamos hoy, la categoría 3, ahí se encuentran 12% de las personas reportadas. Y en el nivel 5, o sea, la categoría de deudores irrecuperables, hay un 21% de la población reportada. Como seguramente habrán visto, la plataforma de la central de riesgo no es demasiado amigable a los ojos del usuario promedio, porque tiene muchos términos muy técnicos, porque está más bien diseñada para las entidades financieras y los bancos que entienden esas cosas, pero para el público promedio no necesariamente entendemos todo lo que se ve ahí y tampoco es muy agradable a la vista. Pero por suerte hay una empresa uruguaya llamada Credifama que lo que hizo fue crear una plataforma dedicada y enfocada 100% al usuario para que podamos entender mucho más fácilmente nuestra información financiera y así poder tomar mejores decisiones. Y lo que hacen es tener una plataforma que recaba la información de la central de riesgos y nos la presenta de una forma mucho más amigable y mucho más clara, con algunos tips y consejos de cómo podemos hacer para mejorar nuestra calificación si es que no estamos todavía en 1C. Lo que tenemos que hacer para poder ver nuestra información en Credifama es crearnos un usuario, un perfil. Les dejo un link en la descripción para que puedan hacerlo. Y ahí, una vez que ponen la cédula y sus datos, van a poder ver automáticamente su información crediticia de una forma súper clara, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá estamos en la página inicial, una vez que ingresé con mi perfil. Si tocamos el botón de ver detalles o perfil crediticio arriba a la derecha, nos va a dar una información más detallada donde nos marca con este termómetro qué tipo de calificación tenemos. Acá nos dice que tenemos una calificación excelente. Nos marca los compromisos vigentes en pesos y en dólares. Y abajo nos muestra un desglose por cada una de las entidades que aportó información a la central de riesgo. Y acá vemos lo mismo que veíamos antes, que en mi caso personal tengo una tarjeta de Itaú, una de Santander y una de BBVA. Y las 3 me calificaron como 1C. En la parte de abajo, la página me muestra qué significa la categoría 1C. Y si tuviera una calificación diferente a 1C en alguna de las entidades que reportaron sobre mí, me daría tips de cómo mejorar esta calificación. En este caso, como por suerte, mi calificación es de 1C en las 3 entidades financieras que reportan información sobre mí, no me da ningún tip, pero estuve en contacto con Elías, que es uno de los socios fundadores de Credifama, y me dio un perfil de demo que tienen ellos, un test, una cuenta ficticia, que muestra información de una persona que tiene créditos y que tiene algunas cuentas que no están en 1C, para que vean cómo se ve la interfase y el tipo de tips que nos puede dar. En este ejemplo ficticio vemos que el termómetro ya no está más en excelente y dice puede mejorar y está en color rojo. Y muestra información de bancos y financieras donde esta persona tiene categorías 3, 5 y 3.
y abajo nos explica qué es la categoría 3, qué es la categoría 5, y en ambos casos nos muestra una guía de mejora para poder salir de esta calificación. Por último, me pareció importante poder hacer la distinción entre la central de riesgos y el clearing de informes, que seguramente todos lo conocemos, porque son bastante diferentes entre sí. Por un lado, la central de riesgo, que es lo que veíamos recién, se nutre básicamente de información que le brindan los bancos y entidades financieras y entidades de intermediación financiera, y estos le reportan información, sea buena o mala, de las personas. En el caso de Equifax, que es quien administra el clearing de informes, solamente reciben información negativa de incumplimientos, pero se nutre de comercios, de instituciones públicas y privadas y demás, y no solamente de lo que es información financiera estrictamente. Si les interesa ver un video específico sobre el clearing, de cómo podemos terminar en él y cómo podemos salir si es que ya estamos adentro, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer estando en clearing, coméntenmelo abajo, así lo anoto para futuros videos. Bueno, hasta acá llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, como siempre, no se olviden de darle un like y comentar abajo qué les pareció el video. Y también suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo.